Damos gracias a Dios que estamos reunidos para estudiar su palabra y también para poderlo alabar. Hoy creo que hemos tenido también un momento muy hermoso de poder alabar a Jesús, y creo que también hemos podido dar inicio en buen tiempo, en buen momento. Yo creo que podemos agradecerle a Dios esa oportunidad de estar aquí y haber podido empezar realmente en el momento adecuado esta reunión. Quisiera invitarle para que podamos hacer una oración, pedirle a Dios su ayuda y que Él nos esté hablando en este momento para poder escuchar su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por estar entre nosotros. Queremos, Señor amado, ponernos en tus manos, Señor. Queremos hoy encomendarnos a tu favor, a la gracia tuya, Señor. Queremos pedirte que tu buen Espíritu, Señor, esté hablándonos en este día. Y, Señor, queremos suplicarte que tu palabra sea viva, Señor, sea eficaz. Que tú estés, Señor, ministrando, Señor, y hablando al corazón conforme a tu propósito, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por estar entre nosotros. Y, Señor, te damos a ti toda la gloria, Padre. Amén, Señor. Amén. Hemos estado ya abordando algunos temas relacionados precisamente con este propósito original de poder servir en medio de nuestra comunidad. Y creo que los temas que se han estado abordando, cada uno de ellos nos enseña, a todos nosotros nos enseña algo en particular, nos da una visión, un panorama diferente al que podíamos tener respecto a mi papel dentro de una comunidad, mi función o para qué estoy en medio de una sociedad. Creo que todo lo que se ha estado hablando son temas que se pueden aplicar primeramente a la familia, son temas que se pueden aplicar en la misma comunidad en la que estamos, formando parte de una unidad habitacional. También podemos aplicarlo ahí, en un departamento, en una oficina, en una escuela, en el centro de trabajo. Yo creo que son principios, cosas también muy importantes que pueden ser aplicadas en el lugar donde nosotros nos encontremos. Y bueno, quiero decirle también que el próximo domingo vamos a estar aquí compartiendo algunos testimonios, hablando algunos temas que serán, yo creo que de edificación, escuchar lo que Dios ha estado haciendo en otros lugares, en las casas donde se ha estado hablando estos temas también. Seguramente ha despertado esto interés en personas que han estado asistiendo a las casas y que han estado pues realmente siendo instruidas, o la palabra misma le ha instruido en el corazón, ha traído luz, y con el favor de Dios dentro de 8 días vamos a estar haciendo esta otra parte. Quisiéramos compartir un último tema, un tema que yo creo que tiene que ver con una expectación, la expectación principal que debemos de tener todos nosotros, pues es el saber cómo podemos decirle a Dios, cómo le podemos decir a Dios o cómo le podemos decir al Señor que lo amamos. Es quizás una pregunta que seguramente usted se ha hecho en algún momento. Quizás usted se ha preguntado esto, en algún momento usted se ha preguntado y ha dicho, usted ha hecho esta pregunta a sí mismo, o inclusive orando se lo ha dicho a Dios: ¿cómo le podemos decir a Dios que lo amamos? ¿Cómo le podemos decir a Dios que lo amamos? Y son algunos puntos que vamos a estar precisamente abordando, hablando. Y bueno, creo que
Con el favor de Dios vamos a estar entendiendo 5 puntos con la manera en que podemos nosotros decirle a Dios que le amamos. Vamos a ver el primer punto. El primer punto está relacionado a la reunión o al congregarnos. Una de las principales formas para nosotros poderle decir a Dios que lo amamos es el podernos congregar o el congregarnos, reunirnos. Independientemente el lugar donde estemos, a veces las reuniones que tenemos aquí un domingo, a veces entre semana puede haber alguna otra reunión o algún otro momento para reunirse con otras personas, y seguramente esta es también una forma de poderle decir a Dios que lo amamos. Creo que es una de las principales cosas que debemos nosotros de cuidar, de ver y de revisar o de evaluar si es la manera en cómo podemos nosotros o estamos haciendo esta forma de declararle a Dios nuestro amor. Quiero invitarle para que veamos un texto en el libro de Levítico, capítulo 23, el verso 3. Levítico 23, versículo 3. Hay un principio en la Escritura que forma precisamente parte de los 10 mandamientos que Dios establecía en Éxodo 20. Aquí lo vamos a revisar en lo que nos habla Levítico 23. El versículo 3 también nos dice: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Y dice también: día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Bueno, aquí nos da un principio precisamente basado en 2 necesidades fundamentales que tiene el hombre. Hay 2 necesidades muy importantes que tiene el hombre en su vida, en su persona, en su estado precisamente como un individuo, y el hombre necesita primeramente un descanso físico. El hombre requiere tener un descanso. De ahí esta ordenanza, este mandamiento. El mandamiento es que si hay 6 días de trabajo, debe de haber 1 de descanso. Por cada 6 días de labor, de trabajo, el hombre requiere descansar. Y este principio viene desde el momento de la creación, cuando Dios estuvo creando todas las cosas, el mundo, la tierra, el planeta, todos los seres vivos, las estrellas, el universo, todo fue creado durante 6 días. La obra del mismo hombre, la creación del hombre, fue hecha precisamente en 6 días, todo ello. Y en el 7º día dice: reposó Dios. La palabra reposar no significa que Dios estaba cansado. No quiere decir que Dios estaba exhausto, fatigado por haber estado creando y formando las cosas, organizando el universo, las galaxias, estrellas y todo ello. No se refiere a que Dios requería descansar. Dios cesó de hacer lo que estaba haciendo en ese momento. Dejó de hacer lo que estaba haciendo en ese instante, y entonces aquí la idea es de que ese día Dios lo bendijo, y dice la Escritura que Dios bendijo el 7º día. Y bueno, la Biblia en este sentido nos habla una ordenanza muy importante. El hombre requiere por cada 6 días de trabajo poder descansar y tener descanso de toda su obra un día. Entonces, la realidad es que el hombre necesita tener ese descanso. Cuando el hombre trabaja de más, tiempos extras, no tiene descanso, a veces del trabajo, el fin de semana lo ocupa para otras actividades, otra labor, otras actividades. La verdad es que el hombre, no teniendo descanso, vienen muchas situaciones a su vida. Viene estrés, fatiga, viene un agotamiento, viene una debilidad, no se desenvuelve de la manera adecuada en sus labores o en todas las actividades que desarrolla y desempeña.
cuán importante es tener precisamente un día de descanso. Y ese es parte de este principio que viene en Levítico 23 y también viene en el libro de Éxodo 20, donde nos habla del cuarto mandamiento, que es el de también tener un día de reposo, un día de descanso. Entonces, también otra razón por la que tiene importancia esta ordenanza es porque el hombre requiere adorar a Dios, requiere buscar a Dios. Y la adoración no solamente es el momento de la alabanza, el momento de meditar la palabra, de examinar la palabra de Dios, la misma oración, o sea, tener un momento de oración, también es un momento de adoración. Y bueno, la adoración es algo necesario en el hombre. Es indispensable que el hombre dedique un tiempo para su búsqueda de Dios, para estar en la presencia de Dios. Y estos dos puntos principales, estas son dos cosas principales que el hombre requiere precisamente. Por ello, cuando usted se congrega o cuando usted está buscando la presencia de Dios, es una manera de poderle decir a Dios que usted lo ama. ¿Cómo le podemos nosotros decir a Dios que lo amamos? Considerando este principio, este primer punto, el congregarnos. Primeramente, usted requiere ese momento de descanso, pero también requiere un momento, un tiempo para poder adorar a Dios. Y la verdad es que cuán bueno es poderlo hacer junto con otros cristianos, con otros creyentes. El poder reunirse a escuchar, meditar la palabra, hablar con Dios, orar, cantarle, extender las manos hacia Dios en señal de entrega, de rendición. Y esto es realmente importante. Esto es realmente necesario. Fíjese usted, la verdad, ¿qué es lo que hace el hombre en el fin de semana? Normalmente el fin de semana, el hombre lo que desarrolla o realiza en el fin de semana son las compras, el ir a lo mejor a pasear, el ir a lo mejor ahí a un lugar, a las cuatrimotos, a los caballos, a un lugar así, realizar alguna actividad así, porque quiere de alguna forma cesar de esas actividades que hizo de su trabajo, la escuela, pero piensa que la manera de poder encontrar descanso en su vida es yéndose a este lugar, o a lo mejor preparándose para la fiesta del fin de semana, o preparándose para ir y hacer otra actividad en el fin de semana, y realmente cuando regresa a casa regresa cansado. Al día siguiente, lunes, ¿cuánto trabajo le cuesta levantarse para ir al trabajo o a la escuela? Llega el lunes y realmente no ha descansado. Y son en dos sentidos. El hombre no descansa ni físicamente, ni descansa espiritualmente. El hombre no encuentra descanso. No encuentra ese descanso espiritual. Y por eso ves a cuántas personas ves realmente vacías, necesitadas, afligidas, turbadas, abrumadas, llenas de angustia, llenas de aflicciones y de quebrantos, y con pensamientos que tienen que ver precisamente con la idea de cómo le hago con mis problemas, abrumados por los problemas, con una mente realmente saturada de aflicciones, de pensamientos, y la gente, mira, a veces por eso termina suicidándose, con problemas y desórdenes mentales en su vida, porque no ha podido llevar esas cargas a la persona adecuada, la persona indicada, que es Cristo. ¿Cuántas personas están precisamente así? Personas que se encuentran realmente abrumadas y afligidas a causa precisamente de que no encuentran un descanso. Los problemas en la semana de familia, los problemas con los hijos, las preocupaciones que el hombre tiene, y no se da el tiempo para acercarse a Dios. A veces realmente el concepto en nuestra sociedad solamente para buscar a Dios es cuando vienen los eventos festivos o las celebraciones que ya están agendadas ahí en el calendario. Esas fiestas donde los hombres a lo mejor se aproximan tales fiestas y están haciendo los planes para a lo mejor la celebración.
Eso solamente representa para ellos el momento en el que van a poder estar acercándose en algo que supuestamente tiene que ver con lo espiritual. O a veces, por ejemplo, las personas dentro de las familias están buscando el momento de poder acercarse a Dios, o se acuerdan de Dios cuando hay un bautizo, una boda, los 15 años, la fiesta de la familia, del amigo, del compadre, de tal vecino. Y esos días son los que se acercan precisamente a buscar de la presencia de Dios en apariencia, o supuestamente queriendo llenar una necesidad espiritual. Pero la realidad es que el hombre no encuentra la saciedad espiritual. Ahora, por esta razón, Dios, una manera que ha establecido para que nosotros podamos a Él mostrarle, decirle con nuestros hechos que lo amamos, es el podernos congregar. Cuando nosotros nos congregamos, ese es el momento en que el hombre está hablando con Dios y expresándole y diciéndole que lo ama. Cuando el hombre aparta el tiempo para poder buscar a Dios juntamente con otros creyentes. Ahora, hay un principio también muy importante que decía el Señor Jesucristo. Mire lo que dice aquí Marcos capítulo 2, verso 27. Hablando Jesús del día de reposo, hacía referencia a que el día de reposo había sido creado o había sido hecho por causa o para el hombre. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Aquí habla de la importancia que tiene el día de reposo, pero no pone la importancia del día de reposo sobre la condición del hombre o sobre la situación del hombre o sobre el hombre mismo. Es decir, el día de reposo fue creado para que el hombre se acercara a buscar a Dios, se acercara precisamente a hablar con Dios, a tener el momento de estar en la presencia de Dios. Y el día de reposo es algo importante en la Escritura, pero sin embargo a veces el día de reposo se ha exaltado sobre otros mandamientos o se exalta sobre inclusive las necesidades del mismo hombre. Por ejemplo, en aquel entonces Jesús en algunas ocasiones tenía estas dificultades, varias ocasiones tenía problemas con los escribas, con los fariseos, con los maestros de la ley, con los rabinos, con los hombres que estaban ahí compartiendo las verdades o la palabra de Dios en el tiempo de Israel, en el tiempo de Jesús. Tenía esas dificultades porque cuando había alguna persona con necesidad y era el día de reposo y se acercaba a Jesús y le pedía gracia, o el mismo Cristo se acercaba a aquella persona con necesidad, entonces Jesús ayudaba a ese hombre, un enfermo, un endemoniado, un hombre leproso, la necesidad que tuviera esa persona. Y Cristo hacía misericordia con ese hombre, lo liberaba, lo sanaba, lo ayudaba, restauraba su vida. Y entonces los escribas, los fariseos se indignaban, se molestaban con Cristo, considerando que Jesús estaba quebrantando el día de reposo. Por eso Jesús decía esta frase: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, no es más importante el día de reposo que la condición o la necesidad que presenta el hombre. Pero el espíritu de ese mandamiento, ya decíamos, son dos razones importantes por las cuales Dios ha dejado esa ordenanza: un descanso físico y el poder tener una adoración grupal con otros creyentes, tener tiempo para buscar a Dios, darse ese tiempo en ese día para poder acercarse a buscar el favor de Dios, la gracia de Dios, la dirección de Dios, el consejo de Dios, el consuelo de Dios, la ayuda de Dios en tu vida. ¿Y quién de nosotros no requiere realmente eso? Así es que si hoy usted tomó esa decisión de acercarse a Dios y a lo mejor dejó otras cosas, apartó el momento para estar en ese lugar, escuchar el mensaje, dedicarse a hacer esto y dejar de hacer otras actividades, quiero decirle que es una manera en la que el hombre está expresándole a Dios que le ama. Esa es una forma de decirle a Dios: te amamos.
Cuando tú te reúnes con otros creyentes a buscar a Dios y también cuando buscas precisamente a Dios juntamente con tu familia. Otro punto también importante, ¿cómo podemos nosotros decirle también a Dios que le amamos? Es una pregunta quizás necesaria de contestarnos. También otra manera es cuando nosotros le adoramos y le cantamos. Ahora, normalmente una reunión empieza pues dándole el lugar central, el lugar prioritario e importante a una reunión como esta, el poder reconocer a Dios, lo que Él es para cada uno de nosotros. Y el momento de adoración, el momento de los cantos, el momento de la alabanza, es un momento precisamente donde nosotros podemos juntarnos con otras personas, acompañados quizás de un instrumento que nos ayude a poder preparar también nuestro corazón, expresar juntamente con todas estas personas el poder decir lo que sentimos hacia Dios. Ahora, estos cantos que nosotros vemos normalmente en una pantalla, son cantos que traen un propósito de exaltar, de glorificar, de darle reconocimiento a Dios por lo que Él es y ha hecho y ha sido para nosotros. Entonces los cantos, la alabanza es un momento donde el hombre puede expresar precisamente lo que Dios es para él. Si usted viene a la alabanza y viene el momento de la adoración, pues yo creo que es una de las cosas muy importantes que puede estar haciendo. A veces un canto, ¿cuánto alivio puede transmitirnos? ¿Cuántas cosas puede inspirarnos? Nos inspira fe, nos puede ayudar a tener una convicción sobre el amor, sobre la gracia de Dios, sobre el favor de Dios para con nosotros, o nos hace entender algo que no habíamos comprendido de Cristo o de Dios hacia nosotros o de su misma persona. Nos hace comprender algo sobre el Espíritu de Dios. A veces los cantos precisamente son cantos que transmiten y ministran. Son cantos que están inspirados en textos bíblicos. Son cantos que inspiran precisamente verdades sobre la persona de Dios, sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo. Y son cantos que llegan al corazón. Y cuán importante es poder tener precisamente la actitud correcta, el momento correcto para poder estar en un momento de alabanza y de adoración a Dios. Efesios capítulo 5, el verso 19 al versículo 20 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a leer esta cita, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo creo que lo que nos está expresando este mensaje, esta parte de la Escritura, es precisamente la actitud. Y cuando habla de distintas cosas, habla de salmos, himnos, cánticos espirituales, dice cantando y alabando. Parece que son conceptos que están repitiéndose, pero yo creo que más que una repetición, lo que nos quiere decir es como la abundancia de expresiones. Pueden ser unos salmos, es decir, cánticos, pueden ser alabanzas, pueden ser himnos, pueden ser palabras con las cuales la persona esté declarando y confesando lo que Jesucristo es. Ahora, realmente esto nos dice que debe de ser con el corazón. Una de las formas realmente de cantar y alabarle a Dios es precisamente con un corazón así sincero. No por imitación, no por repetición. A veces digo, cuando uno llega a un lugar y desconoce los cantos, es la primera vez que escucha un canto, seguramente el hecho de irlos reconociendo, aprendiendo o a lo mejor recordando esos cantos, pues le lleva un determinado tiempo.
Pero mire, yo le invito a que si usted se sabe los cantos, no se fije si el de al lado está aplaudiendo, si el que está delante de usted está levantando las manos. Usted métase en el momento en el que hay que adorarle y cantarle a Dios. No se cohíba, no se detenga, no se frene. Si usted siente el momento para mejor levantar sus manos, o para decir un amén, o para decir un gloria a Dios, que son expresiones con las cuales debemos de abundar. Y mire, la verdad es que a veces nos pasa, o sea, como cuando usted hace el favor hacia una persona, usted ha hecho algún favor, obviamente lo hace sin esperar un reconocimiento, pero realmente la persona, a la otra persona a la que usted ayudó, usted espera que le dé una expresión, o a lo mejor en algún momento lo hace esa persona y le dice gracias, gracias. Pero imagínense que esa persona pues realmente dice gracias y se da la media vuelta y se va. Puede ser a lo mejor porque está cohibida, le da pena, pero aquella persona que realmente sintió el agradecer a alguien el favor recibido, pues mira, a veces las palabras les faltan, no se queda mudo porque no quiera expresar o porque no lo sienta, más bien no sabe cómo expresarlo. Pero abunda a lo mejor una expresión. A lo mejor los gestos, las palabras que dice, puede decir una palabra y dice otra, o puede repetir la misma, pero esto le está naciendo del corazón y expresa precisamente su gratitud. Pero hay muchísimas más razones por las que debemos de estar agradecidos con Dios. Primeramente, la vida que tenemos. A veces algunos de nosotros podemos quejarnos de nuestra condición o de nuestra situación. Algunos hasta pudiéramos decir, no, pues mejor es que me muera. ¿Para qué quiero la vida? Mejor debería de estar ya muerto. Y a veces la verdad es que no alcanzamos a entender lo que estamos diciendo. No medimos esas palabras. No medimos o no alcanzamos a entender el significado de lo que estamos nosotros diciendo. Pero la vida ya es una razón por la cual podemos nosotros agradecerle. A veces, mire, cuando estamos jóvenes o a lo mejor cuando está la juventud, hay salud en nosotros, podemos decir o tomar la vida como algo normal, decir hoy me levanté, hice esto, pero pongo otras expectativas. Pero cuando llegamos a tal edad, a lo mejor es más consciente la persona de decir gracias a Dios, hoy me levanté, hoy tengo vida, gracias a Dios, hoy tengo vida. Y a veces en la juventud se piensa que uno va a ser inmune para toda su vida, inmune a las enfermedades, inmune a los problemas, inmune al cansancio, inmune al estrés, inmune a otras cosas, inmune a las enfermedades y a cuántas cosas. Y no se valora la vida. Pero el tener vida realmente es algo muy grande que hemos recibido de parte de Dios. Y es una de las razones por las cuales darle gracias. La familia. A veces no queremos la familia o no pensamos que la familia es lo que yo deseaba. Esa familia que tengo no es la que yo quería. Yo esperaba otra. Es que mi padre, si fueran como los padres, como si él fuera como los padres de mi amigo, entonces la verdad es que sí les obedecería, sí sería la verdad un hijo idóneo, un hijo bien portado, un hijo de estas características. Y mira, la verdad es que muchas veces podemos comparar nuestra familia con otras familias, o comparamos a los integrantes de nuestra familia con otros miembros de otra familia, y la verdad es que consideramos que nuestra familia no es realmente la mejor. Ahora ese es precisamente el error, comparar a tu familia con otras familias. Mejor es acercarse a buscar el consejo de Dios para que Dios dirija tu vida y dirija a tu familia. La familia es una de las razones por las cuales podemos darle gracias a Dios. Ay del solo, dice la Escritura. Imagínense una persona que no tiene familia, una persona que decide aislarse de su familia. En algún momento verá y se dará cuenta de la necesidad de su padre, de su madre, de sus hermanos, o de los hijos, o de aquellos miembros que conformaban su familia. Verá la necesidad que tiene de ellos. Y bueno, otra razón más, también los bienes que se poseen.
Sean pocos o sean muchos, mira, el hombre, Dios dice en la Escritura, hace llover sobre los hombres. Independientemente sean buenos o sean malos, Dios ha puesto cuidado en suplir las necesidades del hombre. Y mira, hay personas que son malas, pero Dios así les envía el pan del cielo. Son personas que realmente son terribles, pero aún así Dios ha puesto cuidado en sustentar sus vidas. Poco o mucho lo que el hombre tiene es una de las razones por las cuales debe de darle gracias a Dios. También los momentos buenos, pero también los momentos malos. No solamente en los momentos buenos hay que darle gracias a Dios, también en aquellos momentos difíciles que se viven, que se experimentan, cuán bueno es darle gracias a Dios. Bueno, podríamos decir ahora que los cristianos, ¿cuáles podrían ser las razones de los cristianos para darle gracias a Dios? Creo que el cristiano tiene más razones por las cuales dar gracias a Dios. Un creyente tiene mayor cantidad de razones por las cuales agradecerle a Dios y decirle: Señor, te agradezco, no solamente por la vida, por la familia, por los bienes que me has provisto, sean pocos o sean muchos. No solamente te agradezco esos momentos buenos, Señor, sino también los momentos malos. Señor, yo te agradezco por ser parte de una familia, la familia de la fe. Yo te agradezco, Señor, porque también, Señor, me das la oportunidad de haber alcanzado el perdón de mis pecados. Y es otra razón que tiene seguramente el cristiano, el creyente, de darle gracias a Dios, el perdón de sus pecados. Cuando el creyente medita y reflexiona sobre el amor que Dios ha mostrado hacia él, hacia los hermanos, hacia los demás, mira, creo que son razones por las cuales el creyente, el cristiano también debe decirle a Dios: gracias, Señor. Debe de darle la gloria, debe de adorarlo, debe de cantarle, debe de exaltar a Dios. Y son razones por las cuales el hombre debe de adorar a Dios. Otra razón más que tiene el creyente es la fidelidad que ha mostrado Dios en todo momento. Dios ha sido fiel, y el creyente y un cristiano, la verdad es que no le queda duda a eso. Ha visto en todo momento el socorro, la gracia, la ayuda de parte de Dios en su vida. Bueno, la adoración hacia Dios es algo tan importante que está relacionado con la vida espiritual. Es decir, por ejemplo, cuando el hombre requiere tener no solamente el sustento de pan, el comer, el alimentarse. A veces el poderse recrear el hombre con su familia, gozarse con su familia, alegrarse con su familia, tener experiencia de recibir amor. O sea, cuando en la familia ese miembro recibe el amor y lo comparte hacia otros, su vida se ve más plena, se ve más llena cuando hay esos momentos también. Y bueno, la adoración es algo similar en la vida del hombre. El hombre requiere tener tiempos donde puede alabar y exaltar a Dios. Y está relacionada la vida espiritual del hombre con la alabanza, con la adoración, con esos momentos donde puede expresarle a Dios su gratitud, su agradecimiento. De 2 de Samuel capítulo 6, el versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Vuelvo a leer el pasaje y dice: David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Aquí habla de un momento donde David estaba muy contento, muy alegre, se estaba regocijando David. Y bueno, era tanta su alegría que dice que estaba aquí danzando. La palabra danzar habla en un sentido que daba una especie de saltos de alegría.
Sentía tan contento que pegaba, por decirlo así, tenemos nosotros una frase muy coloquial, ¿no? Pego brincos de alegría. O sea, en este caso David se sentía tan alegre. ¿Qué es lo que estaba despertando en David este entusiasmo, esta alegría? Dice la Escritura que David estaba trasladando el arca de Dios hacia Jerusalén y la llevaba para allá para preparar un lugar donde estuviese guardada el arca de Dios. ¿Qué es el arca de Dios? El arca de Dios representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. En otras palabras, el decir que el arca de Dios estaba en Jerusalén era decir que la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. Y obviamente de aquí nacía la alegría y el gusto o la felicidad que sentía David. Dios estará aquí con nosotros, va a estar muy cerca de nosotros Dios. Entonces tenía tal alegría David que lleva el arca hacia ese lugar y dice, empieza él a regocijarse, a danzar. Y entonces se escucharon los sonidos de los distintos instrumentos de cuerdas, instrumentos de percusión, instrumentos que estaban siendo sonados ahí de manera de querer acompañar esa festividad. Había una fiesta en ese lugar. Iban sobre una calzada principal de esta ciudad de Jerusalén, y precisamente en ese camino hay algo particular ahí en esa ciudad de Jerusalén, en esta región, donde se hace como una especie de cañada o de valle, donde están los montes a un lado, del otro lado, y seguramente entre esos montes había muchas casas de personas que estaban viendo ahí en el valle o en la cañada, iban viendo cómo transitaban todas esas personas. Era toda una festividad en ese momento. Pero vamos a ver también lo que dice el verso 16. Dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba, dice, delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Dice que en esa multitud que estaba ahí expectante al ver el arca de Dios llegar hacia Jerusalén, se asoma Mical. En ese momento Mical era esposa de David, era la mujer de David, y Mical era hija de Saúl, el rey Saúl, el que había sido rey. Para este momento ya no estaba él como rey, Saúl ya había muerto. Entonces aquí vemos precisamente a Mical mirando la condición de David. Lo vio que estaba muy contento, danzando, estaba brincando, saltaba y estaba haciendo todo esto, y casi que ella se sintió muy apenada, o sea, le dio pena ajena. Tenía pena ajena. Seguramente veía a David, pero qué ridículo está haciendo este hombre. El rey de Israel está haciendo estas cosas delante de todas las personas. ¿Cómo es posible que el rey se comporte de esa forma? Y entonces por eso había un menosprecio hacia David. Tenía en poco pues el corazón en ese momento de David, lleno de alegría y lleno de gratitud hacia Dios, regocijado hacia Dios. Entonces nos dice aquí que ella menospreció al rey David. Vamos a ver el verso 20. ¿Qué más? Dice: volvió luego David para bendecir su casa. O sea, después de haber tenido ese momento muy agradable para él, se sentía muy contento. Y yo creo que es algo que le pasa a todo cristiano. Cuando estás ahí en la presencia de Dios, cuando estás orando a Dios, lo primero que sale de tu corazón es ir a abrazar a tu familia, darle una bendición a la primera persona que te encuentras ahí enfrente. Y seguramente así venía David, queriendo llegar y bendecir su casa. Dice: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical, dice, a recibir a David, le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Imagínate, yo creo que esa expresión parecía que iba a robarle la bendición que David tenía. Había una actitud de enojo,
de menosprecio de Mical hacia David, casi regañándolo, casi reprendiéndolo por aquel show, aquel espectáculo que había hecho. Algo vergonzoso que usted esté haciendo esto, rey. ¿Cómo lo hace? Mire lo que ha estado haciendo. Ahí estaban las criadas de sus siervos. Ahí estaban aquellas mujeres que sirven a sus siervos, y usted se hizo más vil que esas personas. Se ha humillado más que cualquiera de esas personas, siendo usted el rey de Israel. Y mira lo que dice el verso 23. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Cómo termina esta historia? Esta historia no solamente se enfoca a la expresión de David, la razón que él tenía para alabar a Dios. Él tenía razones por las cuales tenía que glorificar a Dios, y no lo iba a evitar. O sea, él no iba pues a sentirse mal porque su esposa le había hecho algún comentario o porque esa persona trató de hacerle sentir mal. Él veía razones para alabar a Dios. Sin embargo, este relato termina diciéndonos que en la vida de Mical nunca hubo hijos. En otras palabras, Mical fue una mujer estéril. Y bueno, yo creo que esto más bien representa o es representativo del estado espiritual de Mical. Está relacionado a la falta de adoración y de expresión de alabanza en este sentido hacia Dios. Mical sintió vergüenza porque David estaba expresando tal tipo de manera de alabar a Dios y de glorificar a Dios, y ella se cohibió y ella lo vio como algo vergonzoso, ridículo. Y mira, el hecho de que la Escritura dice que ella fue estéril, más bien representa lo que espiritualmente había en ella, una esterilidad espiritual. No había vida, no había bendición en su vida, no había gozo, no había vida, no había alegría, no había manera de poder tener una actitud de agradecerle a Dios. Seguramente Mical constantemente veía el defecto en los demás. Seguramente Mical siempre veía lo malo en todos los asuntos, en todas las decisiones, en todo lo que se hacía. Seguramente Mical es de esas personas que estaba muy próxima y muy pronta para criticar, señalar, juzgar y ver lo que otros hacen mal, pero no podía ver lo que ella realmente tenía. Mical era aquel tipo de personas que no puede tener un deleite y disfrutar de una reunión, de un momento de oración, de un momento donde Dios le ha bendecido con las cosas que Dios le ha provisto, la vida, la familia, las personas que están a su alrededor, esos momentos buenos que ha tenido o inclusive los momentos malos. No le encuentra el sabor a muchas cosas en su vida. Refleja seguramente Mical la esterilidad espiritual que muchas personas tienen, por lo que hemos ya dicho, el hecho de no buscar a Dios y de no alabar a Dios repercute en la vida espiritual de una persona. Bueno, entonces cuando le adoramos y le cantamos a Él, estamos diciéndole a Dios que lo amamos. ¿Qué más? Vamos a ver otro punto. Le invito a que veamos la siguiente diapositiva. Le expresamos a nuestro amor al Señor cuando nos identificamos públicamente con Él. Cuando nos identificamos públicamente con Él. Ahora, yo creo que tiene de alguna forma una relación, porque si nos da pena levantar aquí las manos, pues la verdad es que nos va a dar pena cargar una Biblia allá en la calle. Si te da pena expresarle a Dios la gratitud que sientes hacia Dios, porque te vaya a oír el de al lado, o porque vaya a pensar algo de ti, o porque si tú estás cerrando tus ojos y estás metido en la alabanza, alguien vaya a verte a ti, no sé. Si eso de alguna forma nos detiene, ahora imagínate, si no tenemos la libertad para poder alabar y glorificar a Dios entre nosotros mismos. ¿Tú vas a confesar a Jesús allá afuera? ¿Tú vas a tener la fortaleza para decir, yo soy cristiano? O si no eres cristiano, por lo menos para decir con determinación y con sinceridad, mira, estoy buscando a Dios.
quiero hacer la voluntad de Dios. Estoy caminando, quiero caminar en las cosas de Dios y estoy aprendiendo cosas que Dios me está enseñando. Tú serás de aquellas personas que podrás identificarte públicamente con Él, o sea, sin miedo a lo que digan las personas de allá afuera, sin miedo a lo que diga tu esposo, a lo que digan los de tu familia, que quieren a lo mejor imponerse o oponerse a lo que tú estás decidiendo. Serás de aquellas personas que no se avergüencen para ponerse delante de alguien más y decirle: mira, yo soy cristiano, por eso yo no hago estas cosas. Yo busco a Dios, por eso me guardo de estas cosas. Por eso no hago lo que otros jóvenes hacen. Por eso no hago estas cosas que muchas otras personas también hacen. Otras mujeres, otros maridos, otros esposos, otras personas hacen esto, pero yo no lo hago porque yo soy cristiano. Porque yo estoy buscando a Dios. En el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar. Quiero decirte, no te avergüences de decir: yo soy cristiano. Quiero invitarle para que leamos este pasaje de Mateo capítulo 5, verso 14. Vamos a ponernos de pie, por favor. En Mateo capítulo 5, verso 14 y verso 15. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, este principio nos está diciendo Jesús. Él nos ha comisionado una labor, Él nos ha encomendado una tarea. Y si alguno de nosotros queremos servir a Dios y podemos decir, o usted se ha preguntado, usted se ha cuestionado o ha hablado con alguien: oiga, hermano, ¿cómo le puedo hacer para servir a Dios? Hermano, ¿yo qué puedo hacer para agradar a Dios y para poder servir a Dios? Bueno, aquí está la respuesta de Jesús para ti. Tienes una encomienda de Cristo. Tienes una labor de Jesús en tu vida. La labor que Jesús pone delante de ti es que tú seas una luz para otras personas, que tú alumbres, que tú estés siéndole de inspiración, que en medio de donde hay oscuridad, cuando tú llegues a ese lugar, entonces las otras personas puedan ver en ti, puedan observar en ti que Dios ha dado su luz en tu vida, que Dios ha puesto su luz en tu vida. ¿Para qué? Para que esas personas ya no sigan en más oscuridad, en más tinieblas. Y quiero decirte, hay muchas personas que realmente quieren salir de ese lugar, que se están dando cuenta, que se están percatando que están en la oscuridad y en las tinieblas, que están dando gritos de desesperación. ¿Cómo le hago para salir de esta situación? ¿Qué voy a hacer para salir de este problema? ¿Cómo arreglo mi vida? ¿Cómo arreglo mi matrimonio? ¿Cómo soluciono esta situación? Me he sentido tan mal, he sentido tan desesperado, me he sentido tan solo. Y sabes, seguramente Jesús no nos esconde a nosotros. O sea, no somos esa luz, o Jesús no quiere que seamos luz, ese tipo de luz que se esconde en el templo, que se esconde en la iglesia, que se esconde solamente en determinados lugares. Es puesta en un lugar visible para que todos los demás la miren. Así es que cuando viene un momento de prueba a tu vida, no es solamente porque Dios está mirándote a ti, ver cómo vas a responder, sino porque Dios quiere que en ese instante tú puedas ser esa luz que otros más puedan mirar. Tu misma familia, las personas que están en el trabajo contigo, en la escuela, en cualquier lugar donde tú estás, donde no puedas tú sentir vergüenza y donde no sientas vergüenza o no tengas vergüenza de decir: yo estoy buscando a Dios, quiero buscar a Dios, quiero hacer la voluntad de Dios. Dios me ha dado luz para actuar como estoy actuando. Entonces, esa es una comisión que tenemos de parte de Dios, el poder ser luz. ¿Qué más? Sobre todo si tú eres cristiano, debes de confesarlo. Y no solamente dejar en que seamos luz. ¿A qué voy? A lo que voy es a que debemos de hablar y publicar quién es Cristo. Hablar de Jesús a otros.
Debes de hablarle a otras personas, confesarlo y decirle, mira, Jesús es una persona que puede ayudarte en tu vida. ¿Sabes por qué? Y aquella persona te pone atención y quizás capta la atención en su vida eso. ¿Sabes por qué? Porque Jesús me ayudó a mí. Porque yo me encontraba como tú, porque yo estaba pasando situaciones similares a las tuyas y Cristo me ayudó, me dio el consejo, me enseñó a hacer las cosas, me enseñó a vivir, me enseñó a valorar lo que tengo, me enseñó a depender de Él, me enseñó a acercarme a buscarlo. Y entonces confesar a Dios es una de las tareas que también tenemos. De esta forma nos estamos identificando públicamente con Dios, con Cristo, con Dios. Cuando tú confiesas, estoy buscando a Dios, soy cristiano, estoy caminando en las cosas de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios, y cuando no sientes vergüenza en eso. También cuando lo confiesas abiertamente, mira lo que dice Marcos capítulo 8, el versículo 38. Marcos capítulo 8, nos dice aquí la Escritura en el versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vuelvo a leer el texto, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces Jesús lo que nos está instando es a no callar, que por vergüenza no nos guardemos la luz que Dios nos ha dado, que por vergüenza tú no te calles en decir lo que Dios te ha enseñado, lo que Dios te ha mostrado. Hablar con honestidad, hablar con transparencia hacia esas personas, decirle si eres realmente cristiano o si no eres cristiano, decirle también con franqueza, mira, yo he aprendido esto y quiero seguir aprendiendo de Dios, estoy intentando buscar a Dios, hacer la voluntad de Dios, pero mira, ahorita que te escuchaba decir esto, creo que esto es lo que tú también necesitas. Hablar con franqueza y confesar a Dios. También nos identificamos con Dios públicamente, o con Cristo nos identificamos públicamente. Dos aspectos que maneja la Escritura. La Escritura hay una ceremonia, una celebración cristiana que se conoce como la Cena del Señor, o se le conoce también como la Santa Cena. La Cena del Señor es un evento que había instituido Jesús antes de ir a la cruz, antes de ser arrestado, antes de ser precisamente tomado preso. Jesús se reunió con sus discípulos y dice que partió el pan y les dio a beber, y también les dio a comer, y de la copa les dio de beber. Y en ese momento Jesús le dice a sus discípulos que tomaran el pan y tomaran la copa y que pudieran hacer eso en la memoria de Él. Estuvieran recordando el hecho de su muerte. La Cena del Señor es un evento que nos lleva a recordar la muerte de Cristo, la obra de Jesús. Es una de las cosas que se hace en la comunidad cristiana. Y bueno, realmente lo compartimos a manera de ilustración o de conocimiento respecto a que la Cena del Señor es una ceremonia que ha establecido Dios. Vamos a ver lo que dice aquí Romanos capítulo 5, que nos habla precisamente de cómo nos identificamos al practicar esta celebración. En Romanos 5:1 dice aquí que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un cristiano recuerda la muerte de Jesús a través de la cena, se identifica con Cristo por el hecho de que Jesús nos salvó de la consecuencia del pecado. Y aquí Romanos 5:1 nos dice que hemos sido justificados. Hemos sido declarados ahora justos delante de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Si no hubiese sido por Jesús, si no hubiese Jesús muerto por cada uno de nosotros, la verdad es que no habría justificación para nosotros. Las consecuencias del pecado seguirían y obrarían en un momento determinado con todo su peso sobre nosotros. Entonces, recordar su sacrificio a través de una cena o la cena del Señor nos lleva a recordar que somos salvos de las consecuencias del pecado. Ese creyente ha sido salvo de las consecuencias del pecado. Otro punto más también es que el recordar su sacrificio nos salva del poder del pecado. Es decir, al salvarnos Cristo del poder del pecado, nos da el poder para vencer el pecado. Su muerte, con la muerte de Cristo, se anunciaba ahora el haber vencido Jesús, haber vencido al diablo, haber vencido el pecado. Y entonces ese poder ahora Dios lo da a todos aquellos que se rinden a Él. El poder vencer ahora el pecado. Que ya no sea uno más esclavo del pecado, presa del pecado, sumiso, sujeto, subordinado, estar ahí esclavizado al pecado. Por la muerte de Jesús, gracias a la muerte de Cristo, el hombre puede vencer ahora el pecado. Entonces, recordar su sacrificio es también recordar que Cristo nos salva del poder del pecado y nos ayuda a vencerlo. También nos libra del juicio, el juicio que vendrá en el fin del mundo. El sacrificio de Jesús nos ayuda a recordar que un día terminarán las cosas y que Dios, a través de Cristo, nos ha librado de ese juicio, del juicio venidero. Bueno, quiero hablar ahora algunos puntos también. La cena del Señor realmente no es algo para todos, no es algo que realiza cualquier persona. ¿Quiénes son las personas que llevan a cabo la cena del Señor? La cena del Señor es para aquellas personas que se han rendido a Cristo, que han entregado su vida a Dios, que han confesado sus pecados, que se han arrepentido, que han entregado su vida a Jesús, y entonces estas personas están precisamente ahora rendidas a Cristo. Ya no es el pecado el que reina en sus corazones, ni ellos están rendidos al pecado. Ya no es precisamente una relación entre ellos y el pecado, ahora es una relación entre ¿quién? Entre ellos y Cristo. También aquellas personas que han nacido de nuevo tiene que ver con este punto que estamos hablando. Nacer de nuevo implica una nueva vida. El tercer punto es que no se puede celebrar algo que no se ha recibido. Es decir, el perdón de pecados es por medio del sacrificio de Jesús, y si el perdón de los pecados no ha venido a tu vida, pues no hay libertad para celebrar algo que no se ha recibido. ¿De qué otra manera una persona se identifica públicamente con Cristo, con Dios? Al identificarnos públicamente, pues es precisamente una invitación a dar esos pasos, a llegar a esos puntos. No solamente confesar a Dios, decir que yo soy cristiano, hablar de Cristo con aquellas personas que están a nuestro alrededor. El que tú puedas realmente alcanzar el perdón de pecados, nacer de nuevo, que puedas participar realmente de una obra, una celebración con Dios, recibiendo la cena del Señor, o sea, y yendo a ese punto, buscando el que Dios siga obrando en tu vida, que tengas tú en algún momento la libertad de participar de eso, identificarte con Cristo, porque Él ha muerto por ti, ha dado su vida por ti. También otra manera de podernos identificar con Él es el bautizo. Algunas personas dicen, hermano, yo desde que era niño ya fui identificado con Jesús porque recibí el bautizo. Bueno, la verdad es que necesitamos estar conscientes de este acto y ser conscientes que el bautizo nos inspira a sentirnos identificados con Jesús.
Yo me quiero bautizar porque siento precisamente y estoy convencido, estoy preparado de sentirme identificado con Jesús. Y el bautizo no es cualquier ceremonia ni cualquier celebración. Es una ceremonia que el Señor mandó, diciéndole a los discípulos que las personas tenían que ser bautizadas, ordenándole Jesús a que todo discípulo se bautizara. También el bautizo es muy importante porque cada cristiano debe de bautizarse. ¿Y cuándo debe de bautizarse cada discípulo o el creyente o el cristiano? Vamos a ver lo que dice aquí Romanos capítulo 6, el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Verso 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y bueno, lo que realmente el bautismo simboliza, representa, lo que simboliza y representa el bautismo es que una persona se identifica con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y aquí nos habla de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús fue en la cruz y Él murió ¿a causa de qué? A causa del pecado. Ese hombre fue crucificado por causa del pecado, aunque Cristo nunca pecó. Cristo fue sin pecado, pero tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Y entonces bautizarse representa o simboliza o refiere que esa persona ha crucificado el pecado, su vida de pecado, ese viejo hombre que estaba habituado al pecado, acostumbrado a la vida del pecado, deleitándose en el pecado, anhelando el pecado, yendo a correr tras el pecado, desenfrenándose tras esa vida del pecado. Entonces ese viejo hombre es crucificado y es sepultado. Por eso decía al inicio el versículo 3 que leíamos, dice: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo representa la sepultura también de Cristo, donde Cristo al entrar a las aguas, o donde el creyente más bien al entrar a las aguas, lo que está representando es su muerte, su sepultura. Y cuando el hombre sale de las aguas, ese creyente sale de las aguas, sale para una nueva vida, una resurrección para vida. Esa es la representación de una nueva vida, pero también el anuncio de la resurrección eterna que vendrá gracias a lo que Jesús ha hecho por nosotros: perdonar nuestros pecados, pagar nuestra deuda y saciar la justicia del Padre, para nosotros ser declarados justos delante del Padre. Entonces, cuando uno cree precisamente en la muerte y resurrección de Cristo, nos identificamos con Él. El bautismo representa esto. Y bueno, son elementos que habla la Biblia de cómo podemos identificarnos públicamente. Decíamos, no negando nuestra fe o confesar nuestra condición como creyentes. Tú como una persona que estás buscando a Dios, no negando esa condición, no sentir vergüenza, hablar de Jesús. Participar de la cena es una forma de identificarse también con Cristo, con Dios. Bautizarse es otra manera en la cual la persona se está identificando públicamente con Dios.
Estaría bien un día poder realizar quizás un bautizo donde usted asista y vea esos hermanos que están por bautizarse o que se van a bautizar. Han tomado una decisión para poder públicamente decir: yo me identifico con Cristo. Estoy caminando con Él, estoy siguiendo su enseñanza, estoy buscando el camino de Dios, estoy buscando agradar a Dios, identificarme con Él, y hoy tomo la decisión de dar ese paso, de bautizarme para poder anunciar que me identifico con Cristo. Él murió por mí, quiero morir a mí, y también Él se levantó entre los muertos y resucitó para darme esperanza y vida eterna. Yo quiero salir del agua para levantarme y glorificar el nombre de Dios y anunciar que Él es el que puede dar la vida eterna. Próximamente vamos a hacer unos bautizos y queremos invitarlos para que nos puedan acompañar y puedan pues ser testigos de este evento. Estaremos por ahí informándoles. Otro punto también, cómo le decimos a Dios que lo amamos, es comprometiéndonos con Él. Otra manera de decirle a Dios que lo amamos es comprometiéndonos con Él. Y comprometernos con Él no solamente implica un compromiso individual. La verdad es que la salvación es algo individual. El buscar a Dios es algo personal. Todos anhelamos que esté con nosotros a tu lado, que esté a tu lado tu familia, y añoras que ahí al lado de ti esté tu padre, tu madre, tus hermanos o tus hijos, tu esposo, tu esposa, y se anhela que esté esas personas contigo. O sea, tú anhelas que eso venga, que acontezca eso, que ellos también se comprometan a buscar a Dios. Quisiéramos que fuera de una manera así, pero mira, el primer paso es de una manera individual, de una manera personal, un compromiso con Dios, tú de manera personal. Acércate a Dios, busca a Dios. Aún mira, cuando esas personas que venían contigo ya no quieren venir o ya no quieren acercarse a Dios, o han visto otras cosas, o han querido buscar otras situaciones en su vida, o han querido hacer a un lado a Dios de su vida, tú considera ese compromiso delante de Dios. Dios se siente y ve el amor que le expresamos nosotros cuando nos comprometemos con Él. Ese compromiso es de forma no solamente individual, también es como iglesia. Y como iglesia me refiero a que nosotros como congregación, como personas que estamos buscando a Dios, debemos de sentir ese compromiso también, juntamente de buscar a Dios y de podernos ayudar, como se ha visto en los otros estudios o en las otras pláticas, el podernos ayudar a seguir en el camino de Dios, animarnos cuando viene el desánimo. No solamente es un compromiso contigo mismo y con Dios, sino un compromiso con el que está a tu lado, con el que camina contigo, con el que a lo mejor tú ves cada 8 días en este lugar y quizás ya lo conoces de vista, no te has acercado a hablar con él, pero sabes que ha venido. Esa persona que no te has acercado, ahí también debe de haber un compromiso hacia esa persona. Como iglesia, como congregación, ayudarse, a cuidarse, a animarse a las cosas de Dios, a buscarse, a hacer la voluntad de Dios, a levantarse el uno al otro, a invitarse a la piedad, al amor y a las buenas obras, el uno para con el otro, el orar el uno por el otro, el ser benignos el uno para con el otro, el perdonarse, etcétera, todas las cosas que se han hablado en ese asunto. Y bueno, realmente en la Escritura encontramos muchos desafíos donde Dios nos habla de un compromiso hacia Él. Quiero hablarte solamente de uno de los casos que hay en Josué, capítulo 24, verso 20. Te invito a que veamos este pasaje. Josué, capítulo 24, el versículo 20. Mira, la realidad es que seguramente Josué, todo lo que había visto con el pueblo de Dios en el desierto cuando Moisés era el líder, el caudillo ahí, todo lo que él había mirado, oído y visto en este pueblo, seguramente le llevaba a considerar y a ver qué será de este pueblo cuando yo muera. ¿Qué va a ser de este pueblo? ¿Qué va a ser de este remanente de Israel cuando yo ya no esté entre ellos?
Y en el capítulo 24, Josué realmente manda un mensaje ya como de despedida, pero antes de este mensaje, Josué lo que quería era llevarlos al compromiso. El compromiso de manera individual, pero también ese compromiso entre ellos como miembros del pueblo de Dios, como parte del pueblo de Dios, tenían que estar comprometidos. Y mira lo que dice aquí Josué capítulo 24, el versículo 20 al 22, dice así: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos, testigos somos. En ese momento donde Josué estaba precisamente hablando con ellos, tenía esa preocupación que te planteaba hace un rato, diciéndoles que él veía ya cómo el pueblo en ese momento empezaba a desviar sus ojos de las cosas de Dios. Los había cautivado ciertas cosas que habían visto en la tierra prometida, esa tierra que Dios les había anunciado, había provisto con bendiciones, etcétera. Pero también sus ojos se habían ido tras las prácticas, tras los ídolos y tras las cosas como vivían las tradiciones que llevaban las naciones de esa tierra de Canaán. Sus ojos estaban siendo seducidos por esas cosas. Y en Josué entra esta preocupación: ¿qué va a ser de este pueblo cuando ya no esté yo con ellos? Y entonces viene precisamente este llamado de Josué: hoy vengo delante de ustedes porque ustedes tienen que tomar una elección y una decisión. Ustedes quieren servir a los dioses de estas naciones, vayan y sírvanlos, vayan y hagan esas cosas. Pero miren, yo les digo de antemano que si ustedes dejan a Dios, Dios también va a traer sobre vosotros todo el castigo y todo el mal que Él ha prometido, aun cuando les ha dado ahorita puro bien. Y entonces ellos dijeron: no, de ninguna manera, nosotros hoy elegimos que vamos a servir a Jehová. Y entonces Josué les dice: bueno, ustedes son testigos contra vosotros mismos. Ustedes han tomado este compromiso. Quiero decirte, pareciera que Josué de alguna manera no estaba del todo convencido. Y después viene una frase quizás que es muy popular o muy conocida, donde Josué dice: si ustedes quieren ir y servir a los dioses de estas naciones, vayan y sírvanlos. Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, cuando Josué dijo esta frase, realmente lo que estaba haciendo era ese llamado: si ustedes no se quieren comprometer con Dios, yo me voy a comprometer. Yo y mi casa sí haremos la voluntad de Dios. Entonces Dios lanzaba un desafío aquí al pueblo de Israel, y seguramente es un desafío también para nosotros. El desafío para ti, para tu vida, el desafío es precisamente el que tú permanezcas, sigas buscando a Dios. Hay un compromiso entre tú y Dios. Dios quiere hacer un compromiso contigo. Ese compromiso está basado solamente hasta donde tú dispones mantener el compromiso con Dios. Mira, Dios, la verdad, con todo y eso, cuando el hombre se aparta de Dios, Dios en su bondad está ahí teniendo misericordia, preservando su vida, esperando el momento en que regrese, se arrepienta, retorne al camino de Dios, busque a Dios con todo su corazón, con sinceridad. Pero si el hombre permanece en indiferencia, de ninguna forma Dios concretará salvación en una persona así. Hay un compromiso, debe de haber un compromiso de ti para con Dios, y también un compromiso
con aquellos que están a tu lado, con la congregación, con los hermanos, con aquellas personas que a lo mejor te han invitado, te han hablado de las cosas de Dios, te han compartido, te han querido ayudar, te han servido, han orado por ti, te han aconsejado, se han dado el tiempo precisamente de poderte ayudar, quererte favorecer para ayudarte en las cosas de Dios, animarte, aconsejarte, instruirte, orar por ti, ayudarte. Debe de haber un compromiso mutuo. Y eso es precisamente a lo que llevaba también Josué a este pueblo. Vamos a ver una frase que está aquí en la pantalla. La frase es que la gente débil se define por sus circunstancias, pero la gente fuerte se define por su compromiso o por sus compromisos. La gente débil se define por las circunstancias, pero la gente fuerte se define por sus compromisos. Y bueno, el mensaje en esa frase es que el débil, una persona débil, se define como débil cuando el argumento es la tos, el frío, es que está muy mal, es que está muy lejos, es que hace calor, es que tengo hambre, es que hay esto, es que aquello, y las circunstancias determinan si cumple su compromiso. Las circunstancias van a determinar si él va a cumplir su compromiso. Se define una gente débil así. Pero una gente fuerte, mira, no le importa el clima, no le importa cómo está el mundo, no le importa la circunstancia que está pasando. Esa persona está comprometida precisamente a buscar a Dios, servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Ahora, quiero decirte algo, realmente Dios busca también gente así. Dios está buscando personas que tengan compromiso. Si en las empresas, si en algún lugar donde quiere la gente trabajar, le piden un compromiso, imagínate, para la salvación de tu alma, para heredar la vida eterna, para poder alcanzar la corona de justicia, para poder alcanzar la meta, para poder llegar a la salvación, para poder concretar y ver el rostro de Cristo, para que Cristo enjugue tus ojos, tus lágrimas, para que Cristo esté ahí secando esas lágrimas, para que Cristo venga y consuele y te reciba. Venid, bendito de mi Padre, para que Cristo anime tu alma después de todo un tiempo de lucha y de batalla y de esfuerzo. No querrá Jesús, no buscará Jesús un compromiso de nosotros. El Señor busca un compromiso también. Otro punto también para terminar es que nosotros debemos de darle al Señor. La primera manera de darle al Señor es entregándonos nosotros mismos. ¿Cristo necesitará nuestro dinero? No. ¿Cristo necesita nuestro dinero? No. Cristo necesita nuestro corazón. Pero quiero decirte que una de las cosas que realmente manifiestan la manera en que uno ama a Dios es cuando tiene un corazón generoso. Mira, los primeros cristianos eran personas muy generosas. Y generosas quiere decir que daban precisamente lo que ellos tenían. Y lo daban para ayudar a los demás, para servir a Dios, lo daban para bendecir a un hermano en necesidad, lo daban para bendecir al que tenía necesidad en medio de la comunidad. Dice la Escritura que esa iglesia tenía favor con todo el pueblo. Era una iglesia que vivía, dice, entre ellos no había necesidad. Eran suplidas las necesidades entre ellos mismos, pero además tenían favor para con todo el pueblo. Es decir, eran personas que se despojaban de sí mismos, despojaban de sus intereses, de sus propios principios, de sus propias ideas, visión de la vida, de su confort. Se despojaban de cosas que a lo mejor podían ser para ellos agradables, deleitosas, el gusto de su vida, el darme este gustito, el hacer esto. Pero mira, ellos lo hacían de corazón y estaban dispuestos a extender su mano al pobre, al hambriento, al necesitado y ayudaban a aquella persona en necesidad.
Bueno, eran muy generosos. Mira lo que dice Hechos, capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía, dice, a cada uno según la necesidad. Hasta aquí vemos esta ilustración. Quizás es un pasaje que puede ser interpretado de una manera codiciosa, de una forma, de un corazón realmente egoísta, de una persona que lo que busca es el interés económico para alguien en particular. Sin embargo, el contexto nos está hablando de la actitud de la iglesia y del cuidado que tenían los unos de los otros. El dinero no era exclusivamente o no era específicamente para los apóstoles. No era para que los apóstoles se construyeran sus mansiones, su zona residencial, estuvieran a lo mejor rodeados de casas ahí, de gente que estuviese con sus creencias, con sus dogmas, adoctrinados por ellos, hicieran ahí una grande colonia a nombre de ellos, y bueno, estuviesen rodeados de gentes y de privilegios, de las mejores comidas, vestidos y de cosas así. No era ese el propósito. El dinero, lo recaudado era para cubrir las necesidades entre ellos mismos. Había gente muy necesitada, había gente realmente necesitada de ayuda de otros hermanos, y ninguno de los que poseía, cerraba su puño ante la necesidad de los demás. Al contrario, con liberalidad, con alegría, con una actitud de agrado hacían eso. Entonces, una forma de poder nosotros expresarle a Dios que le amamos es también dándole al Señor, o sea, dando las cosas que podemos dar para ayudar a otros. Pueden ser cosas materiales, pero en primera instancia, lo primero es el corazón, lo que Dios está buscando. Bueno, una actitud avara o mezquina o egoísta realmente lo que refleja es la falta de amor a Dios. Cualquier persona puede dar. Cualquier persona puede dar. Pero hay muchos que dan sin amor. Pero aquellos que dicen que tienen amor, no pueden quedarse sin dar. Tú puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. El propósito de esta frase es precisamente que debemos de buscar ser generosos, ayudando a los demás. Quiero solamente testificar. La verdad es que a veces en mi familia, en mi propia situación, no pocas veces han sido muchas ocasiones que hemos visto el favor de Dios supliendo y proveyendo cosas necesarias en nuestra vida. Y a veces esas cosas también podemos compartirlas con gente en necesidad, dando lo que Dios nos ha dado, ayudando a una persona pobre, ayudando a una persona con necesidad, ayudándonos entre hermanos, dando fuerzas, dando nuestro tiempo, o dando a lo mejor despensa, o dando algo que se puede apoyar y colaborar para poder ayudar a otras personas. Pero un creyente no puede decir que ama si no tiene la posibilidad de dar. Y bueno, la Biblia nos habla de dos, o más bien podemos encontrar, no realmente porque la Biblia hable de los dos, habla de uno de ellos. Y específicamente podemos intuir también de que hay personas que dan por temor,
y hay otros que dan con alegría. Estos son los dos tipos de dadores que nos puede hablar la Escritura. Hay quienes que están dispuestos a diezmar la menta, el comino, el eneldo y todas esas cosas por temor a recibir el castigo, por miedo a que si no lo hacen entonces vengan a pobreza. Si no lo hago entonces pues va a venir un juicio, un trato de Dios sobre mi vida. Y hay personas que a lo mejor hasta dan también al necesitado, al hambriento, al pobre, al desnudo, y dicen, bueno, pues ora por ti y mañana por mí. Y lo dan por miedo al futuro. Lo dan por miedo a que un día él se encuentre en la misma situación y entonces no haya quien le extienda la mano. Bueno, esos son los dadores por temor. Pero un dador alegre, mira, lo da realmente de todo corazón, sin esperar recibir algo a cambio, sin miedo a que algo le acontezca así en el futuro. Me refiero a la situación, circunstancia o el caso de una persona que esté viviendo, al que se encuentra en ese momento, para ayudarle. Entonces hay estas dos formas, dar con alegría y dar precisamente con temor. Veamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 8, verso 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien demanda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y Pablo estaba hablando este mensaje, o estas palabras que leímos, Pablo las estaba refiriendo precisamente a una iglesia que estaba preparando una ofrenda, preparando ayuda, apoyo a hermanos que estaban en necesidad. Y se habían organizado para juntar lo necesario y suplir la necesidad en medio de un tiempo de escasez, de dificultad que enfrentaban algunos hermanos. Y entonces él refiere esta frase diciéndoles, o esta parte de la Escritura, diciéndoles que ellos habían abundado en fe, en palabras, en ciencia, en una disposición, una solicitud, en el amor habían abundado. Y esta ocasión de mostrar generosidad y apoyo a otras personas no tenía que ser la excepción. No les digo estas cosas como el que manda, sino por medio de aquel que quizás está siendo puesta a prueba vuestra fe o vuestro momento para evaluar, aún en esta circunstancia, la sinceridad de vuestro amor. Entonces, la manera bíblica de poder dar es hacerlo realmente con alegría, no sintiendo tristeza, no sintiendo pena, no sintiendo mezquindad al dar. Y bueno, son estos puntos en los cuales nosotros podemos decirle a Dios que lo amamos. ¿Por qué no cerramos? Vamos a ponernos de pie y terminamos con una oración para darle gracias a Dios. Padre, queremos agradecerte por lo que tu palabra nos muestra, Señor, por la luz que está en la Escritura, Señor, por lo que la palabra de Dios nos habla, Señor. Ayúdanos, Señor, a responder esta pregunta, Señor, cada día, en todo lugar, en todo momento. ¿Cómo te demostramos, Señor, que te amamos? ¿Cómo podemos decirte, Señor, que te amamos? Ayúdanos a contestarlo, Señor, a poderlo responder a través de esto que hemos visto, Señor. Que sea tu palabra en cada uno de nosotros obrando. Que sea tu palabra, Señor, dirigiendo nuestras vidas. Que sea tu palabra aún renovando nuestro entendimiento, Señor. Que sea tu palabra, Señor, inspirándonos, Padre, a poder actuar, Señor, siendo la luz de esta tierra, Señor, siendo de bendición y de testimonio a otras personas que están en la oscuridad, en las tinieblas, y quizás gritan, Señor, porque alguien les ayude a salir de ese lugar de oscuridad. No han encontrado la luz, Señor, no han encontrado la dirección en sus vidas. Señor, seguramente para esto nos has hablado, Señor, para esto nos has llamado. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de nuestra comunidad. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, en todo lugar a poderte confesar, Señor.
Ayúdanos, Señor amado, en cualquier circunstancia, mantenernos delante de ti, Señor, en ese compromiso, en ese deseo, Señor, de caminar contigo, de seguirte, de no mirar hacia atrás, Señor, de no claudicar, de no abandonar, Señor, esta carrera, Padre, sino de permanecer firmes, Señor amado, y más porque tú, Señor, has sido fiel para con cada uno de nosotros. Porque tú, Señor, has mostrado tu fidelidad, has mostrado, Señor, tu amor, porque tú, Señor, nos has amado. Ayúdanos a entregarnos, no solamente, Señor, entregar lo que podemos dar nuestro, Señor, sino darnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Padre. Queremos poder tener el momento de adorarte y de alabarte. Ayúdanos a tener momentos donde la alabanza, Señor, esté siendo de bendición, como ha venido esos momentos donde has bendecido nuestras vidas. Pero queremos, Señor, rogarte que sigas agregando de tu incienso, de tu aroma, de tu espíritu, del mover de tu espíritu entre nosotros, para que tú, Señor, sigas llevándote toda gloria y toda honra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a permanecer en tu camino. Te lo rogamos, Señor. Te damos gracias y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues quisiéramos hacer esta invitación dentro de 8 días, poder estar aquí. A las 11 de la mañana vamos a estar aquí reunidos para poder tener esta última parte de esta serie de estudios, estar escuchando algunos testimonios, algunos comentarios que se pueden hacer de lo que Dios ha estado haciendo en las casas donde se han estado compartiendo también este tipo de mensajes, algunos de los hermanos que han estado asistiendo, inclusive algunas personas que quieran compartir esas experiencias, podremos tener ese momento para poder externar lo que Dios ha estado haciendo en medio de esta actividad que hemos tenido ya en cerca de 7 semanas que hemos estado reuniendo, y con la ayuda de Dios dentro de 8 días vamos a estar pues también siendo bendecidos, edificados a través de lo que Dios pues está haciendo. Seguramente de entre estos lugares donde se ha estado compartiendo, habrá gente que todavía tiene el interés y el deseo de que las cosas no terminen nada más en esta serie de enseñanzas, sino que haya una continuidad y haya momentos para seguir escuchando la palabra de Dios. Con el favor de Dios vamos a estar también aquí teniendo reuniones entre semana, y vamos a estar ya avisando de eso dentro de 8 días. Pero a partir de cuándo se van a tener reuniones aquí, los entre semana, el día, la hora, y también vamos a estar teniendo continuidad en algunas de estas casas donde se ha estado teniendo las reuniones, en aquellas casas donde esté todavía esa posibilidad de poder continuar, de poder seguir trabajando y seguir también transmitiendo pues la palabra de Dios para aquellas almas que han estado acercándose a escuchar el mensaje. Pues que Dios los bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí dentro de 8 días.